Estamos delante de un ejercicio de equilibrio químico. Nos dicen que cuando calentamos yodo en una atmósfera de dióxido de carbono se produce monóxido de carbono y pentaóxido de yodo y nos dan cuál es la reacción que tiene lugar. Tenemos que justificar el efecto que tendrán los siguientes cambios. Por un lado, la disminución del volumen sobre el valor de la constante caso C. Por otro lado, la adición de yodo sobre la cantidad de monóxido de carbono. Y por último, la reducción de la temperatura sobre la cantidad de dióxido de carbono que hay en el sistema. Vamos a empezar reescribiendo la ecuación del equilibrio porque vamos a tener en cuenta algunas cosas que son importantes aquí. Este sería nuestro equilibrio y lo primero que quiero llamarte la atención es que hay una de las especies que me dan, que sería el pentaóxido de yodo, que es sólida. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de equilibrio, en este caso sería un equilibrio heterogéneo porque tenemos una fase distinta de las otras, ¿verdad? Cuando tenemos esto así, esta sustancia, esta especie, no va a estar dentro de la constante de equilibrio. No la tenemos que considerar. Así que cuidado cuando miramos un ejercicio de equilibrio químico, hay que fijarse bien en que no haya sólidos o no haya, en este caso, líquidos puros, o si los hay, no tenerlos en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio. Otra de las cosas que quiero llamarte la atención es que el valor que nos dan de entalpía para la reacción es un valor positivo, son 1175 kilojulios. Eso quiere decir que el proceso es endotérmico. ¿Vale? Fíjate, marcamos ese valor y el proceso es endotérmico. Luego, esto lo vamos a tener que tener en cuenta en el último de los apartados que nos dan. Una vez que tenemos esto claro, quizás sea buena idea escribirse la ecuación de la constante de equilibrio. Esta ecuación, recuerda, hemos dicho que no va a tener dentro lo que sería el pentaóxido de yodo, quedaría como lo estás viendo aquí. Tendríamos que la caso C sería la concentración de monóxido de carbono elevado a la quinta dividido por la concentración de yodo por la concentración de dióxido de carbono elevada a la quinta. Recuerda que había que elevar las concentraciones al coeficiente estequiométrico, que en la reacción es 5 para ambas especies. Bien, pues vamos a empezar a responder. Lo primero que nos preguntan es cómo, o que tengo que justificar es qué va a pasar con el valor de la constante caso C si yo disminuyo el volumen. Pero ten mucho cuidado con este tipo de cuestiones, porque no me están preguntando por qué ocurre con el equilibrio, sino cómo va, digamos, a variar el valor de la constante caso C. Y la respuesta a esto es inmediata. No va a ocurrir absolutamente nada. La constante caso C es una constante, como su propio nombre indica, y solo depende de la temperatura. Así que una disminución del volumen no tiene por qué afectar al valor de la constante caso C. Si nos vamos al segundo apartado, nos dicen que cómo afectará la adición de yodo sobre la cantidad de monóxido de carbono. Aquí ahora sí podríamos hacer la deducción a partir, por ejemplo, de la ecuación que tenemos aquí, la ecuación de la caso C. Ahora me están diciendo que tengo que ver cómo varía sobre la cantidad de CO que yo añada yodo. En ese caso, fíjate, si yo estoy añadiendo yodo, yo estoy aumentando esta parte de aquí, digamos que aumento el valor del denominador. Y el cociente tiene que ser constante, porque es igual a la constante de equilibrio. Luego, si aumento el denominador, para que caso C sea el mismo valor, la única forma sería que el equilibrio evolucionase de forma que disminuyera un tanto el denominador, a la vez que aumenta ese tanto, ¿verdad? O el tanto proporcional, el numerador, de forma que cuando hagas la operación vuelva a dar el mismo resultado. Así que, como tengo que ver qué pasa con la cantidad de CO, la respuesta sería que tiene que aumentar la cantidad de CO en el equilibrio. Esto también lo puedes ver aplicando el principio de Le Chatelier, que es exactamente igual. Si tienes tu equilibrio aquí y te dicen que estás aumentando la cantidad de yodo, recuerda que decía el principio de Le Chatelier que cuando perturbas un equilibrio, lo que hace es que evoluciona de forma que compense esa perturbación. Luego, si yo he aumentado la concentración de yodo, tiene que evolucionar de forma que disminuya
esa perturbación, esa concentración de yodo. ¿Cómo lo haría? Desplazándose hacia los productos. Así que en ambos casos, como ven, el resultado es el mismo. Entonces, lo que haría es que sobre la cantidad de CO, si yo añado ese yodo, lo que va a ocurrir es que aumenta la cantidad de monóxido de carbono. ¿Por qué? Pues porque el equilibrio se desplaza, evoluciona hacia los productos. Y por último nos habla de una reducción de la temperatura sobre la cantidad de dióxido de carbono. Aquí es donde entra en juego la segunda de las cosas que te dije que había que tener en cuenta, y es que el proceso es endotérmico. Recuerda, hemos dicho que hay que dar energía para que el proceso tenga lugar. Es decir, es como si tú pudieras poner el calor que hay que dar al sistema como parte de los reactivos. Claro, si yo doy calor, está claro que el proceso evoluciona hacia los productos por ser endotérmico. Pero ¿qué pasa si yo extraigo calor? Que es lo mismo que reducir la temperatura. Pues ocurriría justo lo contrario. Es decir, el sistema, el equilibrio se desplazaría hacia los reactivos. Esta creo que es la forma más simple de analizarlo. La voy a repetir. Si tienes un proceso endotérmico, quiere decir la reacción necesita calor para que se dé, para que evolucione hacia los productos. Si lo que me dicen es que estoy reduciendo la temperatura, es decir, estoy sacando energía, extrayendo energía del sistema, va a ocurrir justo lo contrario. Por lo tanto, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Así que en el apartado C la respuesta sería que el equilibrio se desplaza hacia los reactivos y por lo tanto va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono. Con esto queda listo el ejercicio. Si te ha gustado, por favor le das al me gusta, y si te suscribes al canal estarás enterado de todos los vídeos que voy subiendo y además me ayuda mucho a poder seguir haciéndolo. Muchas gracias.